Ok, están entrando los participantes y ya comencé la grabación. Ya vamos a arrancar en 2 minutos. ¿Se escucha? Raúl Cohen dice que no hay sonido. ¿Se escucha en el chat? Sí. Sí, se escucha. Ya. Sigue entrando un poquito más de gente. Ahorita arrancamos. Está entrando más gente. Vamos a dar 2 minutos más y arrancamos.
Ok, arrancamos entonces. Son 5:35. Bueno, bienvenidos a todos a esta 15ª edición de Stay Home and Learn de B'nai B'rith Panamá, capítulo Irving Sapp y capítulo Carlos Elenga. Para nosotros es un honor tener un panel de alto nivel para este Stay Home and Learn. Como bien saben, esta iniciativa que invitamos que tenemos todas las semanas, vemos muchos temas diversos, ya sea de liderazgo, temas de emprendimiento, temas psicológicos, temas de medicina, temas financieros, temas económicos, temas culturales, en fin, una gran variedad de temas. El día de hoy decidimos, con nuestros compañeros de la Anti-Defamation League de B'nai B'rith, tanto de Panamá como a nivel internacional, para hacer este espacio que llamamos Antisemitismo al Descubierto, sus impactos y su prevención en Latinoamérica. Para hablar de este tema tan interesante, que obviamente yo creo que ha sido un tema de mucha historia que vamos a ver el día de hoy, está como desafortunadamente muy de moda actualmente por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y nosotros yo creo que es un espacio donde nos ayudan estos panelistas que voy a presentar ahorita a aprender cómo manejar los temas de antisemitismo, cómo manejarse, a quién acudir, cómo saber responder, cómo documentarse. No solo nosotros, sino también nuestros hijos y las futuras generaciones, porque este es un tema que desafortunadamente conocemos que es un tema que va a continuar. Esperemos que cada vez vaya disminuyendo en ese sentido. También Anti-Defamation League es patrocinante de este evento, al igual que B'nai B'rith Panamá. Y nuestros panelistas tenemos primero a Liat Altman, directora para América Latina de la Liga Antidifamación, Yael Hirschfield, subdirectora regional Florida de la Liga Antidifamación, y Alberto Levy, presidente de la Comisión Antidifamatoria de B'nai B'rith Panamá y vicepresidente de B'nai B'rith Panamá, Logia Irving Sapp. Antes de comenzar, quisiera, vamos a hacerlo en modalidades de preguntas. Nosotros tenemos preguntas que ya habíamos preparado previamente con los panelistas y también del grupo que atiende a estos eventos que nos han enviado. Y bueno, antes de comenzarlo, quisiera darles un poquito la biografía de cada uno de nuestros panelistas. Entonces arranco primero con Liat Levy Altman, que bueno, además, Liat Altman es la directora para América Latina en ADL. Previamente ocupó el cargo de coordinadora de relaciones latinas de ADL. Además, Liat fue directora de programas para adultos del Centro Comunitario Judío, el JCC, de Mid Westchester. Directora de Ciudadanía e Integración de la Coalición Hispana de Westchester, y también trabajó en Banker Trust Deutsche Bank por 8 años. Liat nació en Colombia y vivió en Venezuela, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Metropolitana de Caracas. Liat vivió en Nueva York por 25 años, donde obtuvo su maestría en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia. Actualmente reside en el estado de Florida. Bueno, a Liat yo la conozco de muchos años, para mí es un placer tenerla, también amiga mía de la juventud. Aparte. Igualmente. Bueno, la segunda panelista, Yael Hirschfield, es la vicedirectora regional de la Liga Antidifamatoria en la Florida. Con más de una década de experiencia con ADL, Yael es responsable de la implementación de las 3 áreas centrales del trabajo de la Liga: protección, investigación y educación. En un mundo lleno de odio, Yael actualmente aboga por las víctimas del antisemitismo. Racismo y prejuicio es el enlace entre la comunidad judía y las fuerzas del orden público, y proporciona recursos para mejorar la seguridad de instituciones religiosas y comunitarias en toda la Florida. Originaria de Venezuela, Yael tiene una formación cultural única que le permite construir relaciones entre judíos y otros grupos étnicos religiosos. Yael obtuvo su licenciatura en Psicología Social de la Universidad Central de Venezuela y vino a los Estados Unidos en 1994 para obtener su maestría en Psicología Social y Comunitaria en la Universidad de Massachusetts. Bueno, Yael no solo es compañera mía de escuela, amiga mía, también hicimos la Escuela de Líderes juntos, y quería solo mencionarlo porque hicimos un evento de Por Siempre Madrid. Y bueno, acá tienen ejemplo de tanto mío y de Yael, que bueno, aprendimos y aquí estamos liderando este tipo de esfuerzos, cada uno desde su atención. Escuela de Madrid y Hebraica. Y Liat también. Y Liat también. Y Beto también en Maccabi, también seguro tuvo su posición aquí, que en continuación a ese evento,
todos hemos sido líderes o hemos estado en la escuela de líderes, ¿no? Y bueno, quizás no necesita tanta presentación. A Alberto Levi, Beto Levi, que nos acompaña contribuye mucho con la B'nai y me consta, y en otras instituciones en Panamá. Alberto Levi es presidente de la Comisión Antidifamatoria de B'nai Panamá y vicepresidente de B'nai Panamá, Logia Irving Saab. Es secretario de la Cámara de Comercio de Panamá Israelí, socio fundador de la firma de abogados del Valle, Escalona, Levi y Corro. Para ver quién quiera sus servicios, a la orden, Beto. Beto Levi, graduado del Instituto Albert Einstein, cursó sus estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María de la Antigua y posteriormente una maestría LLM en Derecho Internacional en Duke University. Bueno, la verdad que yo no voy a hablar mucho del tema porque acá tengo los expertos del tema. Entonces yo diría, arrancamos de una vez. Todas las preguntas que quieran hacer, por favor, colóquenla ahí en el chat, que con gusto las vamos a atender las que podamos. Entonces, básicamente, primero la primera pregunta que tengo es para Yael. Yael, vamos a empezar contigo. Cuéntanos qué es la Liga Antidifamación ADL, cuál fue su origen y cómo operan para combatir el antisemitismo en los Estados Unidos. Si me permites, voy a compartir mi computadora porque es una historia interesante y es más fácil mostrarla. Adelante, Yael. Excelente. Mejor todavía. Excelente. Todo el mundo, ok. La Liga Antidifamación fue fundada en 1913. Y una de las cosas que hay que entender es que es una organización americana judía que luego expande su trabajo internacionalmente, ¿verdad? Pero es esencialmente una organización sin fines de lucro, organización americana judía que fue fundada en 1913 a raíz de un incidente que cautivó a la comunidad judía de los Estados Unidos cuando fue el trial. El juicio. El juicio, gracias. Me perdonan que de tantos años estar aquí hablando en inglés, se me están olvidando las palabras en español, por lo que me encanta, Eddie, que me hayas invitado a ver si refresco mi lenguaje natal, ¿verdad? Leo Frank, que vivía en Atlanta, Georgia, es acusado de una violación y un asesinato de una muchacha que trabajaba en su compañía. Él no solo es judío, pero es un judío que viene del norte y se establece en el sur de los Estados Unidos. Y en esa época, los prejuicios y los estereotipos en contra de la comunidad judía estaban reverberando a través de todos los Estados Unidos, particularmente también esa división entre el norte y el sur, ¿verdad? Entonces, Leo Frank es enjuiciado y condenado a muerte, pero el juicio fue hecho de una manera basada en ley, sino que la resolución fue basada en estereotipos, sin evidencia. La policía realmente hizo un trabajo muy feo, pero como la gente estaba tan deseosa de encontrar a alguien culpable, en este sentido, el judío americano del norte fue el chivo expiatorio y lo condenan a la muerte. Y el gobernador decide que no va a dejar que eso pase porque realmente es una travestía de las leyes del estado de Georgia y lo perdona, pero no le da el perdón completo, sino que dice no lo vamos a matar, pero lo vamos a dejar en la cárcel de por vida. La gente de donde era esta muchacha, que es una ciudad chiquita llamada Marietta, Georgia, Marietta, se pone muy brava, se reúnen en medio de la noche, todos los líderes de esa ciudad, y deciden tomar la ley en sus manos. Y se van a donde está Leo Frank en la cárcel, lo sacan, y es ahí donde resurge la KKK, la KKK, suena feo en español. O debe sonar exactamente como suena, ¿verdad? Resurge de nuevo porque la gente que mata a Leo Frank, y ahí pueden ver una foto real, ¿verdad? Toda la gente está rodeando este evento. Resurgen como uno de los primeros capítulos de la supremacía blanca en los Estados Unidos.
Y es este incidente que catapulta a la comunidad judía a crear la Liga Antidifamación. Y es muy importante entender esto, porque es lo que diferencia a la Liga de cualquier otra de las otras organizaciones americanas judías. Desde un principio, la Liga entiende que el trabajo que tienen que hacer tiene dos misiones, ¿verdad? Y son congruentes. Una no superpone a la otra. Una es parar la difamación de la comunidad judía, que en este sentido es combatir el antisemitismo, pero entendiendo que si solo combatimos el antisemitismo, si solo nos enfocamos en esa parte de los problemas de la sociedad, no vamos a crear una sociedad donde la comunidad judía pueda prosperar. Y entonces los fundadores de la Liga entendieron que para poder combatir el antisemitismo y proteger a la comunidad judía, teníamos también que asegurarnos que la sociedad donde vivimos sea una sociedad justa y donde haya un tratamiento equitativo para todo el mundo, no solo para la comunidad judía. Entonces, desde 1913, el ADL tiene esta doble función: protección y combatir el antisemitismo, protección de la comunidad judía, pero también crear una sociedad equitativa. ¿Y cómo lo hacemos? Con tres áreas bien grandes. La primera es la investigación de todo lo que tiene que ver con extremismo. Y en este sentido, ese inicio donde Leo Frank es asesinado por los supremacistas blancos es lo que determina este trabajo de ADL. Porque si nosotros no entendemos quién odia a la comunidad judía o a otras comunidades, quién está promulgando odio, estamos hablando de extremista, ¿verdad? No del odio de tu vecino, sino estamos hablando de ideologías extremistas de la derecha a la izquierda y todo lo que vaya en el medio. Tenemos un centro en extremismo que se especializa en investigar estas ideologías y comparten esta investigación y estos documentos, reportes que creamos con la policía, ¿verdad? Si nosotros no sabemos quién nos odia, dónde están esos grupos que nos odian, cómo promueven esta ideología y no le informamos a la policía sobre esta información que tenemos, ¿cómo vamos a poder proteger a la comunidad judía en contra de eventos extremistas? Entonces, esa es una área. La segunda área tiene que ver con educación, porque entendemos que la gente no nace con odio, sino que el odio es aprendido. Y por eso enfocamos mucho nuestro trabajo en cuanto a educación. Y en ese sentido estamos hablando de el trabajo de diversidad, de equidad, antiprejuicio, ¿cómo se dice anti-bias, Liad? Antiprejuicio, sí. Antiprejuicio. Antisesgo. Ese tipo de currículums. Tenemos un currículum bastante grande también sobre educación del Holocausto, porque las lecciones, lo que aprendemos de ese periodo tan oscuro en nuestra historia, se traduce también hoy en día, ¿verdad? Una sociedad que se pone los lentes o como los caballos, que solo ven a una parte de la sociedad y no ven cómo otras comunidades están siendo afectadas, pues no van a poder prevenir cuando vayan a ser atacados. Es el poema del padre que dice: primero vinieron por los comunistas y yo no hice nada, después vinieron por los judíos y yo no hice nada, y cuando vinieron por mí no había nadie para defenderme. Es el mismo concepto, ¿verdad? Tenemos que educar a todo el mundo y las lecciones del Holocausto nos dan una herramienta también para hacer este tipo de educación. Y finalmente, abogamiento en cuanto a derechos civiles, y eso tiene que ver mucho con las leyes, particularmente dentro de los Estados Unidos. Muchas de estas leyes no se traducen a otras partes de Latinoamérica, como son las leyes de la primera enmienda. Ok, enmienda, no se traducen en otras partes. Entonces, por eso es bien americano ese trabajo, ¿verdad? Y así es como funcionamos. Voy a parar aquí para dar chance a otras personas. Gracias, Yael. Bueno,
brevemente comentarte que definitivamente el odio uno no nace con el odio, se aprende. Y es importante encontrar los focos de aprendizaje. A veces es de los mismos padres de las personas, de los familiares, después de los líderes, etcétera. Y yo creo que el tema de educar es clave. Esa es una herramienta, educar y entrenar es una herramienta muy potente para ayudar a bajar este nivel de antisemitismo. La siguiente pregunta es para Liat. ¿Cómo aplica la Liga Antidifamación ADL su misión a nivel internacional y en particular en Latinoamérica? Muy bien, Eddie. Bueno, muchas gracias por la invitación. Te digo, muy similar, pero también hay diferencias, ¿no? La manera como nosotros trabajamos a nivel internacional es a través de las comunidades, ¿no? Las únicas oficinas fuera de Estados Unidos, tenemos 25 oficinas en Estados Unidos, tenemos una oficina en Israel y tenemos personal que está en Alemania, pero realmente es una organización que se centra en los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros, nuestra voz, el pulso, se tiene dentro de las comunidades. Entonces, por ejemplo, en Panamá trabajamos de cerca con Beto, con David Yemal, con Alberto Javiles, con diferentes organizaciones y tratamos de tener un trabajo coordinado. Muchas veces lo hacemos a través de la mayoría de las veces, a través de la organización, de la comunidad organizada, pero también hay ONGs, sobre todo en Europa, que tratan el tema del antisemitismo, o por ejemplo la Unión Europea tiene enviadores especiales que atacan, que combaten el antisemitismo. Entonces hay muchas ONGs con las cuales también trabajamos para combatir el antisemitismo. El enfoque, sobre todo en América Latina, diría yo, que es el área que más nos interesa, es en combatir antisemitismo y también combatir la deslegitimización de Israel. ¿Por qué? Porque es lo que más le interesa a las comunidades judías en América Latina, ¿no? El tema del antisemitismo y el tema de Israel. Yo diría que del rango de programas o de los rubros que nosotros nos enfocamos, diría yo que la parte investigativa es importante. Muchas veces las comunidades nos preguntan, oye, ¿has oído de esta persona? ¿Qué sabes de este grupo? Me están preguntando. Entonces, gracias a la investigación que tenemos, que muchos de estos grupos tienen una cabida o una imprimatur, ¿no? O sea, que se están moviendo a nivel global, podemos también responder a las inquietudes que tienen las comunidades. Por otro lado, también la parte educativa, tenemos muchos, sobre todo en el tema de diversidad y de anti-bias, tenemos mucho material que está en español ya, porque no solamente ayuda a las comunidades judías en América Latina o a las comunidades en general, a museos de tolerancia, museos de holocausto, etcétera, sino también ayuda a las comunidades latinas aquí en Estados Unidos, donde hacemos un gran trabajo. El trabajo intergrupo que hacemos es lo que yo diría, aparte del antisemitismo y de combatir el esclarecimiento de Israel, el trabajo que hacemos, por ejemplo, con el gobierno de México, donde tratamos de enseñarle a la comunidad a través de sus consulados lo que es un crimen de odio, cómo pueden reportar a sus consulados si fueron víctimas de un crimen de odio, es un trabajo que es la segunda parte de nuestra misión, que no es enfocada tanto en antisemitismo, pero es enfocado en el trato justo, sobre todo los inmigrantes, aquí en Estados Unidos. Entonces, es un poco la manera como trabajamos, pero definitivamente nunca podríamos hacer nuestro trabajo en el mundo sin las comunidades locales y sin el diálogo que tenemos con las comunidades locales. Gracias, Liat. Y yo creo que es importante para todos los participantes conocer esto y difundirlo nosotros también. Porque, por ejemplo, en Panamá tenemos a Beto, está Alberto Javiles, que está aquí con nosotros, David Yemal, que cualquiera de ellos pueden ser contactados por si acaso hay alguna duda o hay sospecha de algún grupo, un artículo del periódico, algún tema de difamación que esté sucediendo. Y creo que ahí, por lo menos me consta que en Panamá Beto y el equipo hacen un trabajo bien fuerte en el tema. Yo creo que para eso están, inclusive tuvimos un Stay at Home and Learn que hablamos con Alberto y Marcos Pekel de los designios de Irán y su influencia en América Latina, y Alberto puso
las oficinas, incluyendo a ADL, que podían llamar en caso de que había temas, por ejemplo, el tema de Irán, si es que llegara algo a pasar en Panamá o en algún país, que la gente tenga la oportunidad de llamar y asesorarse, apoyarse. Hay apoyo, eso es lo importante. La siguiente pregunta para Beto, y bueno, Beto, vamos, ya que estamos aquí en Panamá, explícanos cómo opera CAT en Panamá y cuáles son las interacciones que tú y tu equipo tienen con ADL para lograr los objetivos, de lo que está hablando un poquito Liad y ya el del origen, ¿no? Seguro que sí, Eddie. De antemano, gracias por la invitación y por encargarte de organizar este importante panel. Y gracias a Yael y a Liad por también unirse. Voy a empezar por la segunda respuesta, porque hay algo que sí creo que es muy importante e interesante que mencionar, que ADL, de cierta forma, en su momento, cuando se funda, según comentó Yael en 1913, nace de Bnei Brit. Nace siendo un brazo de Bnei Brit que se encarga del trabajo que mencionó Yael. Entonces, esta es una relación, la relación ADL-Bnei Brit, bien o mal, es una relación que tiene ya más de 100 años y que esperamos que siga durando en las formas en las que haya ido mutando con el tiempo, ¿no? Y precisamente por esa razón es que históricamente la oficina que hoy presido y que hoy es CAT, en su momento se le conocía como Oficina de ADL o Liga Antidifamación en Panamá. Así se le conoció históricamente. Y hicieron un importante trabajo todos los presidentes y las personas que formaron parte, que me anteceden en los temas en cuestión. Eventualmente, en un momento hace unos años, y no recuerdo el año puntualmente, pero ADL creció tanto que se separa de Bnei Brit como tal y forma una organización independiente como la que se conoce hoy en día. Y en ese momento la comisión que en Panamá se llamaba ADL cambió su nombre y pasó a llamarse como Oficina de Derechos Humanos o Comisión de Derechos Humanos Bnei Brit Irving Saab Panamá. Recientemente, y ante el incremento de incidentes y buscando una forma de poder relanzar y quizás repensar la forma en la que esta oficina trabajaba, bajo el liderazgo en su momento de David Yemal, que veo que está en el panel, decidimos cambiar el nombre de oficina por Comisión Antidifamatoria, o CAT, que son las siglas, y tratar también de reevaluar y reconsiderar y repensar cuáles son las misiones y las visiones de esta oficina. Y aquí quizás me adentro un poco más en qué es lo que hacemos, el trabajo y hacia dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos. CAT tiene dos clientes, por así decirlo, y en esos clientes es que basa su trabajo. El primer cliente es la comunidad judía de Panamá. Y el trabajo que dirigimos hacia la comunidad judía de Panamá está enfocado en dos pilares, por así decirlo. El primero es entrenar y darle capacitaciones a la comunidad judía de Panamá y sus miembros, y esto es algo que hacemos a nivel de escuelas, con Maccabi, con diferentes organizaciones, trabajamos de la mano con Yad Vashem, con March of the Living, etcétera, con la intención de darle herramientas a los miembros de la comunidad para que los miembros de la comunidad tengan las capacidades para defenderse, defender a la comunidad y defender a Israel ante cualquier ataque de legitimización. Entonces, esa es la primera, uno de los primeros pilares que hacemos con la comunidad. Y el segundo es una campaña que es relativamente nueva, pero a la cual queremos seguir metiéndole fuerza y enfoque, que es la campaña de valores. Y esto es algo que hemos identificado y que es un proyecto bastante nuevo, pero que hemos identificado que es igual de importante que es defendernos, es nosotros dar el ejemplo. De nada sirve que sepamos cómo defendernos del antisemitismo y que seamos expertos y que conozcamos toda la historia si al final nosotros mismos nos estamos disparando en el pie, si nosotros mismos le faltamos el respeto a nuestros colaboradores, le faltamos el respeto a las autoridades, le faltamos el respeto a los terceros con quien tenemos relaciones. Entonces, ese es el segundo foco, que al final nos dimos cuenta que en la medida que nosotros seamos responsables, porque al final, bien o mal, cada uno de nosotros es embajador de nuestra comunidad. Indirectamente, por ser judíos, somos embajadores del Estado de Israel.
Entonces, sí hemos entendido que las acciones u omisiones que nosotros hagamos al final nos pueden perjudicar. Entonces, en eso va un poco enfocado la campaña esta de valores, y con eso cubrimos un poco los programas hacia la comunidad. Hacia el exterior, el trabajo más que nada está enfocado en asbará. La palabra asbará es esclarecimiento, y lo que buscamos es esclarecer y un poco legitimizar el trabajo de la comunidad, el trabajo de los judíos en general y el trabajo de Israel. En ese sentido, trabajamos con periodistas arduamente, tenemos reuniones casi que mensuales, no reuniones, pero por lo menos intercambios de comunicaciones mensuales con periodistas. Hemos enviado a una cantidad importante de periodistas a Israel, a programas, no van a pasear, son programas específicamente diseñados para periodistas, para que entiendan y vean la realidad de lo que realmente pasa en el terreno. Tenemos relaciones con medios de comunicación, con políticos y el gobierno. Teníamos un proyecto interesante con la Asamblea de un viaje con algunos diputados, pero bueno, se tuvo que posponer por la pandemia que estamos viviendo. Tenemos muy buena relación con la Cancillería. Recientemente reforzamos la relación con el Consejo Evangélico en Panamá, que es como la junta directiva de todas las iglesias evangélicas. Y así seguimos tratando de crecer nuestras relaciones con el mundo externo, de modo que podamos tener ese contacto con ellos y un poco alzar el nombre de nuestra comunidad y alzar el nombre del Estado de Israel. Después sé que me vas a hacer otras preguntas, así que ahí menciono de los temas. Pero quizás nada más para culminar un poco del trabajo que tenemos hoy en día con ADL, es bastante. Nosotros, de cierta forma, le reportamos a ADL muchas de las cosas que pasan en Panamá para que ADL pueda usar esa data en sus análisis mundiales y generales que hace, y a la vez ADL comparte con nosotros recursos, herramientas e información que son muy buenas para todo el entrenamiento que nosotros damos a terceros. Gracias, Beto. Brevemente, para pasar a la siguiente pregunta, lo interesante es eso, que todo lo que hablaron un poco ya él y Liat lo estamos replicando aquí en Panamá. Se ve que están trabajando muy conectados y eso es importante y me gusta bastante. Y yo creo que el tema de capacitación es muy importante y es interesante porque para los jóvenes, sobre todo, por ejemplo, cuento rápidamente, mi hija fue a Belgarín, le enseñaron del conflicto árabe-israelí y cómo defenderse, y también me contó de que ha hecho estos cursos que tú estás diciendo de antisemitismo, y le dan herramientas a eso. Por ejemplo, cuando yo fui a la universidad, me acuerdo que un muchacho que yo conocía y que sabía que yo era de la comunidad, y había varios, se puso una camisa de Hitler, nazi, esvástica, yo qué sé. Y me tocó a mí, como me mandaron a mí de delegado a enfrentarlo, y yo, bueno, ahí lo manejamos. Pero es importante tener herramientas. Me hubiera gustado tener más herramientas, que creo que lo estamos haciendo muy bien, y yo creo que a nivel regional Latinoamérica ya en IDEAD lo estamos haciendo bastante bien en ese sentido. Y yo creo que por último dar el ejemplo. Y entre nosotros mismos en la comunidad, tener tolerancia entre nosotros mismos, respetarnos entre nosotros, y como tú dices, así yo digo en el banco, un colaborador del banco, si habla algo fuera a un cliente, habla por el banco. Es lo mismo aquí nosotros en la comunidad. Tú sales en el periódico, sales bien, la comunidad sale bien. Si sale mal, no van a decir, no, este es panameño o este extranjero, van a decir, no, este es de la comunidad hebrea. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ustedes en eso. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Por temas de tiempo, vamos a seguir haciendo preguntas, que está muy interesante. Yael, háblanos un poco más de la tarea de ADL para recoger incidentes antisemitas y de la importancia de hacer una auditoría anual de estos incidentes, que me parece interesante eso, las auditorías. ¿Pueden también explicar la diferencia de un incidente de odio y un crimen de odio? ¿Cómo se diferencia? ¿Y qué tipo de incidente estás viendo tú en Estados Unidos actualmente? Ok, muy rápido. En 1979, la Liga entiende que si no empezamos a colectar información realmente de qué es lo que está pasando en cuanto a antisemitismo en los Estados Unidos, no vamos a poder hablar inteligentemente ni tener una base de si está subiendo o está bajando. Todo era anecdótico, ¿verdad? Entonces, a partir de 1979 empezamos a coleccionar de una manera sistemática incidentes antisemitas, que incluyen crímenes de odio. Entonces, la diferencia en los Estados Unidos entre un crimen de odio y un incidente de odio tiene que ver con la ley de la primera enmienda, ¿verdad?
para que haya un crimen de odio tiene que haber de base un acto criminal. Estamos hablando de vandalismo, de asalto, de harassment. Acoso. Acoso, gracias. O sea, tiene que haber una base criminal. Está codificado, la policía sabe de qué se trata, los abogados saben de qué se trata, pero no es relacionado con la primera enmienda. Cuando estamos hablando de incidentes de odio, quiere decir donde uno expresa su prejuicio, su antisemitismo de manera verbal, bien sea en el Facebook o cuando yo le grito a mi vecino un insulto antisemita. Esos son incidentes de odio, no son crímenes, porque la primera enmienda protege este tipo de expresión, pero no se puede negar que es antisemita. Entonces, nosotros coleccionamos los dos tipos, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, cuando la FBI, que es la organización policial aquí en los Estados Unidos que se encarga de documentar los crímenes de odio, los números son diferentes de lo que nosotros obtenemos en cuanto a incidentes antisemitas, porque nosotros incluimos expresiones antisemitas que no son criminales en su naturaleza. Entonces, lo que hemos visto en los últimos 3 años es un incremento. Y si puedo mostrarles rapidito, déjame volver a... Si me da chance. Sí, te da chance, ya adelante, por favor. Tú me paras porque a mí me gusta hablar bastante y entonces me tomo todo el tiempo. Pero aquí les muestro esta gráfico. Si ustedes ven, desde 1909 hasta 10 años después, hemos visto un incremento cada año con unos bajitos entre el 2013 y el 14, pero a partir de ahí, cada año un poco más, un poco más, un poco más, hasta llegar al 2019, el año pasado. Estamos un año retrasado porque nosotros reportamos un año a la vez, ¿verdad? Y este año, en el 2019, calculamos el aumento más alto desde que comenzamos esta auditoría en 1979. O sea, todos los años hemos estado manejando estos números y el año pasado fue el más alto desde su incepción. Es un problema grave en los Estados Unidos para la comunidad judía. Definitivamente hay un incremento de asuntos antisemitas contra la comunidad y quizás lo más problemático es el tipo de incidente. Entonces aquí puedes ver que estamos dividiendo el tipo de incidente en 3 categorías. Asalto, que es ese asalto físico a la persona, a eso es lo que nos referimos. Vandalismo, que puede ser en cuanto a instituciones judías o propiedad privada, ¿verdad? Cuando nosotros marcamos svásticas en una sinagoga o cuando marcamos una casa con svástica o mensajes antisemitas, eso es vandalismo. Y harassment, que es lo que estamos hablando de acoso, que son todos esos incidentes que no necesariamente son criminales, que son su gran mayoría, si ves. Pero si tú ves en el 2019, tenemos 61 incidentes que nosotros anotamos de asalto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la protección de la comunidad judía en otras partes del mundo, donde realmente la sensación de seguridad se ha deteriorado en lugares como Francia o en lugares como Inglaterra, en los Estados Unidos no estaba pasando hasta el año pasado. Por primera vez en el año pasado estamos viendo un incremento sustancial de asaltos en contra de la comunidad judía y déjame mostrarte, lo quité. Estamos hablando de Poway, estamos hablando de New Jersey, estamos hablando de Muncie, asaltos que han venido de la derecha y de la izquierda, en sinagogas y en casas de la comunidad judía, donde realmente la comunidad judía se siente afectada y los números lo demuestran. Pues. Si vemos específicamente en cuanto a estas situaciones dentro de los colegios, estamos hablando particularmente de incidentes dentro de colegios no judíos, ¿verdad? No estamos hablando de la llamada de una bomba a un colegio judío, sino de incidentes que son reportados dentro de colegios no judíos. Y la mayoría, mucha gente de la comunidad judía, a excepción de nuestras experiencias en Latinoamérica, donde la comunidad judía usualmente manda a su niño al centro judío o al colegio judío, aquí en los Estados Unidos utilizan bastante
la educación pública, ¿verdad? Y estamos viendo también un incremento en asuntos de incidentes antisemitas en los colegios. Mucho tiene que ver también, estamos viendo el incremento de el uso de expresiones del Holocausto. El saludo de Hitler, el Heil Hitler, la pintura de la svástica. Estamos viendo un renacer de esos elementos nazis o expresiones de la época nazi dentro de esta población infantil, de los niños en los colegios. Y eso es lo que estamos viendo. Obviamente, la universidad, aparte de esto, lo que nosotros llamamos el antisemitismo tradicional, ¿verdad? El antisemitismo que se basa en el odio del judío por los estereotipos de milenia, que se establece también con símbolos del holocausto nazis. En las universidades tenemos que también incluir todo este sentimiento anti-Israel, antisionista, que cruza también la línea de críticas a Israel a realmente antisemitismo. Entonces también ahí estamos viendo un incremento, pero ahí hay una confluencia de la derecha y de la izquierda que no se ve en los colegios necesariamente. Y eso es lo que estamos observando. Gracias, Yael. Preocupa el incremento, como tú bien dices, y se ha duplicado de lo que observé de tus gráficas, muy interesantes, pero alarmantes y preocupantes, de que se ha duplicado en los últimos 3 años y en particular en las escuelas. O sea que es un tema que hay que reflexionar. Y la pregunta, Liat, sería, ¿es igual en América Latina esto? Explícanos un poco las vertientes de la región y en qué se asemejan y en qué se diferencia. ¿Qué has visto tú, Liat, del Frente América Latina? Mira, la recolección de data no es tan precisa como lo hacemos en Estados Unidos, porque otra vez somos una organización americana que tenemos 25 oficinas, cada oficina se encarga de más de un estado, y de ahí hay una cultura de que si te pasa un incidente en un colegio o en la calle, o en una sinagoga, tú lo denuncias con la oficina de ADL. Entonces, con todo y eso, hay mucho, algo que ya él siempre se enfrenta, hay mucho, sobre todo en los colegios, que no se reporta, porque les da el miedo con el profesor, los padres no quieren que les den mala nota, como sea. Entonces, ya sabemos de por sí que los números están desinflados. En América Latina es diferente, porque como te dije, nosotros trabajamos con las comunidades. Por lo tanto, dependemos de lo que la comunidad quiera reportar. Internamente, cada comunidad tiene sus reportes. Beto te puede hablar más de cómo recolectan ellos información. Todo el mundo tiene algún sistema de recolección, pero no siempre es necesariamente ventajoso para la comunidad reportar esos números hacia afuera, por cualquier razón. ¿Ok? Podemos especular por cuáles razones, pero realmente eso no importa. Lo más importante es que no tenemos acceso a esa información. El acceso a la información que sí tenemos, a menos de que una comunidad no los quiera entregar. Por ejemplo, la comunidad que hace un reporte no igual, pero similar, es la comunidad en Argentina. La DAIA en Argentina saca un reporte todos los años, no solamente de los incidentes antisemitas, pero también de los incidentes contra otras minorías, que son libritos que ellos sacan, que son muy buena información. La manera como recolectamos incidentes es lo que hay público o lo que una comunidad quiera compartir con nosotros. Muchas veces la comunidad sabe que hay un problema, sabe como un incidente, ellos sienten que de repente lo elevaron con las autoridades respectivas, pero no se ha hecho lo suficiente. Entonces nos llaman y nos dicen, mira, creo que la intervención de una organización internacional con reputación como ADL nos ayudaría a nosotros a cerrar este caso o a avanzar el caso. Entonces, si es privada la información, esa es la manera como la recolectamos. Si es pública, la primera llamada, y Beto esto lo sabe muy bien, y todos los quienes trabajamos, si yo veo algo público que salió en Times of Israel o en alguna organización, porque la prensa judía es muy eficiente en ese sentido, sabiendo qué es lo que está pasando en el mundo, llamo a la comunidad y les pregunto, señores, ¿este es un problema para ustedes, sí o no? ¿Les ayuda que ADL se meta en esto, sí o no? Muchas veces no ayuda que una organización internacional se meta. Nosotros no somos los policías de las comunidades judías, al revés.
trabajamos con las comunidades para ver qué es lo que se puede hacer en cada instancia. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia entre la respuesta que puede dar ADL a un cierto incidente a nivel mundial con la respuesta que se pueda dar aquí en Estados Unidos. Gracias, Liat. Como tú bien dices, ustedes son facilitadores y son instituciones que dan apoyo y herramientas. Y estamos de acuerdo en ese sentido. Ahora, es importante tener estadísticas tanto de la región en Estados Unidos como también en América Latina, y se pueden tomar estadísticas interesantes, y interesante lo que dice en Argentina, no solo ver el tema de la comunidad judía, ser incidente de antisemitismo, sino contra las minorías, que también ocurre. Beto, para efectos de tiempo te voy a dar 2 o 3 minutos para esta pregunta. ¿Cómo es el panorama en Panamá entonces? ¿Pasa lo mismo? ¿Cuáles son los factores más importantes en Panamá en lucha contra el antisemitismo en Panamá? ¿Incidentes? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Sí? Sí, voy a tratar de ser lo más reducido y aprovechar lo que ya ha hablado Yael y Liat. Creo que Yael y Liat mencionan bien que el antisemitismo en el mundo, y es el caso de Panamá también, viene generalmente de 3 grupos distintos que pueden después subdividirse, pero es la extrema izquierda, la extrema derecha y el Islam o musulmanes, que no es en todos los casos, es generalmente los que son el Islam radical, para ser un poco más exacto con los términos. En Panamá, por suerte, no tenemos grupos de extrema derecha formada. Sí hay grupos de extrema izquierda que son conocidos como el Frenadeso, Suntrax, FAT, etc. La cuna de esos grupos es la Universidad Nacional, y es precisamente ese uno de los centros donde nace gran parte del antisemitismo que hay en Panamá. Y es muy importante distinguir, porque hay varios tipos de antisemitismo, y ahí me gusta distinguirlo de 2 formas que siguen siendo antisemitismo, pero uno es el antisemitismo de una persona que realmente con fundamento te odia y te quiere hacer daño, y hay otro tipo de antisemitismo que sigue siendo, que es el antisemitismo basado en hechos o basado en ignorancia. Es decir, lo odio porque a él le va mejor que a mí, o lo odio por razones de celos, etc. No deja de ser antisemitismo, pero no necesariamente es un antisemitismo de una persona que quiere hacerte un daño o que quiere o busca la extinción del judaísmo como pueblo. Entonces, es muy importante hacer esa distinción, porque de la métrica que manejamos y de la experiencia nos dice que gran parte del antisemitismo en Panamá es del segundo caso que mencioné, por suerte. Es decir, de personas que tienen un resentimiento, personas que son prejuiciosas, pero no necesariamente son personas que te odian de corazón o que tienen un odio profundo hacia ti. Dicho eso, nosotros lo que hacemos es tratar de inventariar los incidentes antisemitas, y una vez los inventariamos, tratamos de separarlos en esas 2 categorías. Evidentemente le prestamos mucho más atención a la categoría de antisemitismo de odio fundado que a la segunda, pero no sé si respondí la pregunta o no, pero eso es más que nada un poco de lo que pasa en Panamá hoy en día en la realidad, ¿no? Beto, está súper claro, y bueno, ya será en otro foro qué tipo de estadística tenemos. Ya, tú ibas a comentar, perdón. Iba a reforzar lo que dice Beto, que hay un odio que es ideológico, ¿verdad? Un odio donde lo que te promueve el odio viene de una ideología que tú has asumido y que no importa qué tanto yo te hable o te explique, o no va a cambiar, ¿verdad? Es dentro de tu espíritu, es ideológico. El otro, el antisemitismo de ignorancia, es un antisemitismo que hemos asumido bien porque lo hemos escuchado, como dijo Eddie al principio, de nuestra familia, de la iglesia, de nuestra comunidad. No conozco a ningún judío, o lo que veo del judío es, tú sabes, afuera, no tengo relaciones, y yo me creo este estereotipo de la persona judía, que es basada no en una relación personal, sino en lo que yo he escuchado, y de ahí formulo mi antisemitismo. Y ese antisemitismo puede ser educado, podemos combatirlo, es lo que hablamos de, es un odio que se aprende, y como se aprende, se puede desaprender.
Gracias. Bueno, al final quizás están hablando aquí de temas como en el chat hablan de forma de antisemitismo, antijudaísmo, antigobierno israelí, pro-palestino. Es un tema que podemos hacer otro debate del tema porque nos ha pasado gobiernos que conocemos o artistas internacionales de renombre por ser pro-palestinos, entonces van contra Israel, entonces se levanta el tema antisemita, después dicen, no, yo no voy en contra de los judíos, pero sí en contra de Israel, o sea, y ahí hay una línea como complicada. No sé, esto se me acaba de ocurrir, no sé quién de ustedes, y pasamos después a la siguiente pregunta brevemente, ¿cómo han manejado todas esas diferencias de, no, yo soy anti-israelita, anti-imperialismo israelí, pero yo no soy antisemita porque yo quiero a los judíos y son amigos míos, yo qué sé. Solo alguien que brevemente me lo conteste y después seguimos con las preguntas. Paso mucho y trato de responderlo dejándoles tareas. A mí, digo, hay varias formas de identificar eso. A mí la que más me gusta es las reglas de las 3D de Natan Sharansky, que me parece que explica bastante bien cómo identificar cuando el antisionismo realmente está convertido en antisemitismo. Y básicamente, digo, podemos quedarnos horas discutiendo y hablándolo. Son temas de double standard, que son cuando hay dobles estándares, que es decir, criticas a Israel, pero no criticas a Corea del Norte, a Siria o a Irán, de legitimización sin fundamento y cosas como esas. Pero se los dejo de tarea para que lo pueden buscar en Google, hay videos en YouTube, lo explica bastante claro. Creo que es de lo que he leído y lo que he visto, creo que es el que mejor lo explica. Me lo voy a anotar y se lo voy a mandar a todos los del evento. ¿Alguien quiere agregar algo? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Yael, querías comentar algo? Para mí es algo muy, es una respuesta muy fundamental, o una pregunta muy fundamental, ¿verdad? Es, ¿tiene el pueblo judío el derecho a tener su propio Estado? La respuesta a esa pregunta me va a determinar, porque cuando uno le pregunta, bueno, ¿por qué no estás criticando a China? ¿Y por qué? Bueno, porque la respuesta puede ser porque a mí no me interesa China, pues. Si yo soy palestino, a mí me interesa solamente el Medio Oriente, a mí solo me interesa esto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de derechos humanos o de violaciones a derechos humanos, cada quien se enfoca en donde quiere. Entonces, uno no... Las 3D son importantes, pero para mí la pregunta fundamental es, ¿tiene el pueblo judío el derecho a tener su propio Estado? Y si la respuesta es no, yo sé dónde estamos parados. Creo que podemos hacer otro foro de eso. Sí, yo por falta de tiempo nada más quiero decir una palabra, la obsesión. Si es una obsesión, si obsesivamente estás pensando en Israel y cualquier problema, sea COVID, sea problemas económicos, sea lo que sea, si estás obsesionado con el tema, eso es una alerta roja para mí. Muy bien. Bueno, aconsejo, incluyéndome, voy a leer las 3D, me voy a investigar. Ok, por temas de tiempo, todavía tenemos 3 preguntas más. Voy a dar 3 minutos a cada panelista. Voy a hacer timekeeper. Cuando sean 2 minutos, les aviso que les queda 1 minuto, ¿ok? Comenzamos con Yael porque es una pregunta importante, Yael, que yo creo que le interesa mucho a este foro. Cuéntanos un poco más sobre el trabajo educativo dentro de los colegios para prevenir el antisemitismo, como por ejemplo el concepto de la pirámide de odio, que yo creo que es muy importante. Ok, no voy a cambiar, no voy a compartir sí, lo que te voy a decir, Eddie, te voy a mandar un link a ti y después tú se lo mandas a toda la gente que estuvo, porque me parece muy importante. La pirámide de odio es una visualización que fue creada por un líder del ADL para entender qué pasa en una sociedad cuando no paramos el odio desde la base, ¿verdad? Y son 5 niveles. Estamos hablando, el primer nivel son nuestros prejuicios, nuestros biases, ¿verdad? Mis preferencias por o en contra de alguna situación. En base a esa preferencia, yo creo mi prejuicio, ¿verdad? Ya ahí estamos no solamente en pensamiento, sino estamos en sentimiento. Un prejuicio es lo que yo pienso en contra de un grupo basado en el estereotipo que me creé. Si yo no paro el prejuicio, subo para la discriminación. Ahí estamos hablando de leyes, ¿verdad? Lo que estamos pasando ahorita en los Estados Unidos, de este racismo sistémico, donde la discriminación se enfatiza y se cuela en todas las instituciones. ¿Por qué? Porque no paramos los estereotipos, no paramos el prejuicio, sube a discriminación. De ahí pasa a violencia.
Si no paramos la discriminación, estamos promoviendo violencia. Y de ahí al genocidio es un solo salto. Entonces lo que estamos diciendo es, si tú no paras la pirámide de odio en la base y normalizas la base, normalizas el estereotipo, en este sentido el estereotipo contra el judío es pichirre, el judío es tacaño, el judío es mentiroso, el judío es llena lo que sigue. Si nosotros estamos oyendo eso de los líderes de nuestra comunidad, si estamos oyendo eso dentro del colegio, si estamos oyendo eso dentro de los medios de comunicación y no lo paramos, pues normalizamos ese estereotipo y de ahí al salto al prejuicio es muy fácil. Si todo lo que yo oigo del judío es un estereotipo negativo, ¿verdad? Y yo diría que cualquier estereotipo es negativo, inclusive los que pensamos que son positivos. Ahí al prejuicio, se normaliza el estereotipo, es muy fácil llegar al prejuicio. Esa es la base de nuestra educación en los colegios. Es prevenir la creación o el afincamiento de ese estereotipo. Y lo hacemos no solo a través con los estudiantes, sino también con los profesores, ¿verdad? Porque los profesores son los que lidian con la diversidad de estudiantes y ellos mismos traen su propio estereotipo. Correcto. Cuando están lidiando con diferentes alumnos. Entonces, ese es el trabajo. De ahí salen todas las lecciones de cómo enfrentar palabras negativas, de cómo trabajar en contra del bullying, del acoso, de cómo reportar incidentes dentro del colegio. Todo eso basa de esa pirámide, de cómo pararlo desde un principio y no permitir que suba. Oye, Yael, espectacular. Eso te quedó bien explicadísimo. Después nos mandas la presentación o el link para verlo. Yo te lo mando. Mira que el mejor ejemplo que el holocausto es ese, el que tú estás diciendo, y me imagino que tú lo has investigado así, porque exacto. Y eso fue lo que pasó en el holocausto. El holocausto toma 12 años, ¿verdad? Para suceder. Pero no sucede, uno no se levanta una mañana y dice, oh, hoy yo voy a matar a un judío. No funciona de esa manera. Uno tiene que prepararse psicológicamente, emocionalmente, para llegar a ese nivel de odio. Y ese nivel de odio comienza con el estereotipo. Es tan sencillo como eso. Por eso que nosotros tenemos que hacer ese trabajo también internamente. Yo vi hablando de eventos sobre los valores, ¿verdad? No es solo el estereotipo que tienen de nosotros, sino cuáles son mis estereotipos en cuanto a otras comunidades y cómo yo estoy perpetuando ese tipo de trabajo o ese tipo de estereotipo que normaliza, que puede llegar a ser el odio del grupo que viene, pues. Así es. Y bueno, el tema del bullying es un claro ejemplo, porque el holocausto fue así, un bullying, llegó a genocidio, y están los silenciosos, los bystanders, o sea, están los bystanders que defendieron, y la gente que se cayó, que son cómplices, los cómplices. Exacto, los cómplices. Es igual, es el mismo esquema. Bueno, otro tema, pirámide del odio, bullying, podemos hacer otra charla, Yael. Liat, 3 minutos entonces. Recientemente ADL publicó una guía titulada Antisemitism Uncovered, o Antisemitismo al Descubierto, que es el nombre de nuestro Home and Learn de hoy. ¿Nos puedes hablar de los tipos de antisemitismo que describen en la guía y la utilidad de dicha guía? Esa es una pregunta importante también. También por falta de tiempo y cuestiones técnicas no les voy a mostrar, pero sí, este es otro recurso que pueden utilizar a nivel personal, a nivel de comunidad, a nivel de los colegios, etcétera. Yo te mando el website, es antisemitismo, bueno, no importa. Los estereotipos, lo que hicimos con esta guía, y realmente se hizo antes de COVID, de lo que se hablaba aquí en Estados Unidos todo el tiempo, era sobre las elecciones. Ahora volvió el tema de las elecciones, que estamos a 4 meses, pero la idea, porque hemos visto en elecciones pasadas, que el tema de judíos, Israel, se polariza. Y nosotros queríamos darle a los candidatos la oportunidad para entender de qué se trata el antisemitismo y por qué el antisemitismo es grave. Entonces, lo categorizamos en 7 diferentes mitos
Y estos son tan transportables. Yo les puedo dar ejemplos de cada mito. En la guía hay ejemplos más que todo americanos, pero les puedo dar ejemplos de América Latina también. El poder, ¿no? Les voy a dar rápidamente un ejemplo. Los judíos son muy poderosos. Las teorías de conspiración que hemos visto a nivel, pues desde los protocolos de los sabios de Sion y se remontan mucho más lejos. Pero hoy en día, ¿cómo se traduce? Cuando sucede el COVID-19, los judíos están detrás del COVID. Soros y Rothschild están financiando esto. O sea, eso es un ejemplo muy tangible de esta imagen de que los judíos tienen poder. La deslealtad. Los judíos son más leales a Israel de lo que son leales a nuestro país. Sustituye Panamá, Estados Unidos, Argentina, donde quieras. ¿Cómo lo vemos manifestándose? Cuando, por ejemplo, congresistas radicales de izquierda aquí en Estados Unidos empiezan a tuitear, se les olvidó que ustedes son americanos y no son israelíes, cuando vienen políticas o apoyo a políticas de Israel. La codicia, o sea, la avaricia. Los judíos solo les importa el dinero. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, también congresistas que hemos visto, todo AIPAC es all about the Benjamins, ¿no? Es de alguna manera monetizando, digamos, el concepto del judío. El deicidio, que ya lo hablamos, los judíos mataron a Cristo. Esto se ve mucho en América Latina, pero es también basado en ignorancia y lo que les enseñó un cura. Y posiblemente nunca hayan conocido a un judío. El libelo de la sangre. Los judíos, Israel está haciendo lo mismo con los palestinos a lo que está sucediendo. O sea, los israelíes quieren matar a niños palestinos. Ese es el libelo de sangre. Negación del holocausto. Lo hemos visto muchísimo. En Venezuela, hace poco, nombraron a Luis Famayor Toro. Negación del holocausto lo nombran dentro del comité del Consejo Nacional de Educación. Y antisionismo, que ya lo hemos hablado, deslegitimación, BDS, que lo estamos viendo muy de cerca. Los invito a que visiten la página porque realmente es un recurso muy bueno. Sí, ya es Liat, muy buena, y ahí tú estás tipificando el tipo de antisemitismo, y es como si se repite en los países, y en la historia se lo ha demostrado. Y la guía está formada de tal manera que tú ves el prejuicio antisemita. Correcto. Hay ejemplos muy, muy tópicos, y luego qué puedes hacer al respecto. O sea que es bien activa la guía. Gracias, Liat. Esperamos que nos las mande. Igual yo el chat que se los mando también, yo se los mando a todos los participantes. Beto, 2 minutos y después vamos a una última. La idea es que tienes 2 minutos, vamos a hacer una última pregunta. Y mientras hacemos la última pregunta, yo voy a ingresar a este foro, a este espacio de panelistas del webinar, Alberto Javiles, David Yemay y Nathan Simon, para que den unas palabras finales. Beto, 2 minutitos y después vamos a una pregunta para que cada uno de los panelistas responda 1 minuto más. Si alguien es víctima de un incidente antisemita en Panamá, ¿a quién debe acudir y cómo se resuelve? Comparto un ejemplo corto, breve, si es posible, y cómo se resolvió. Mientras lo vas explicando, yo voy incorporando a Alberto, David y a Nathan, ¿no? ¿Okay? Perfecto. Trato de ser lo más breve posible y quisiera hacer una distinción de si el evento antisemita en lugar de evento es un ataque antisemita, es decir, que está poniendo en riesgo la integridad física o moral de la persona que está siendo atacada, tienen que llamar al DSI, al 203.000 o a la Policía Nacional. Ellos son las personas o las entidades que están capacitadas para poder reaccionar de forma inmediata ante un ataque antisemita. Si en el incidente antisemita no se está viendo, no se ve en riesgo, no se ve afectada en el momento su integridad física o moral, más allá que a todos como judíos nos duele cuando nos insultan, entonces la persona a la que deben contactar es la Comisión Antidifamatoria. Vamos ahora a pasar los datos en el chat. Pueden también contactar a cualquier persona que sepan que está involucrada en Bnei Brit, y nosotros nos encargaremos de canalizar el incidente y responder de la forma que consideremos indicada. Y para dar un ejemplo, pudiera dar cientos de ejemplos, pero quisiera dar uno reciente, bastante importante, interesante, que de cierta forma demuestra lo que pasa en la realidad y también lo importante del trabajo previo que hemos hecho y el trabajo reactivo.
porque algo que no mencioné en su momento, nuestro trabajo externo se basa en dos. El trabajo previo es educar a la gente, generar los contactos, y el trabajo posterior es cuando se da un incidente, reaccionar el incidente, condenar y tomar las medidas. En este caso, recientemente con todo lo del tema del COVID y con todos los temas que habían en Brooklyn y los incidentes que hubieron en Brooklyn de judíos en las calles, de rezando en Minneapolis, etc., el periódico La Crítica, en redes sociales, no recuerdo la fecha exacta, pero un día como a las 9 de la noche, publicó un video en donde básicamente decía judíos en Greensburg, Nueva York, resistiéndose ante el COVID. Y el video que era una cantidad importante de Haredim con un camión de agua tirándole agua para dispersar a la manifestación. Nos reportaron eso y analizamos el video, nos dimos cuenta que el video realmente no era Nueva York, que era un video de Israel, de una manifestación que no tiene nada que ver con el COVID de hace 2-3 años atrás, y pese a que eran 10:30 de la noche, por los canales que tenemos, automáticamente, lo primero que hicimos fue reportar el post. Eso no dio resultados inmediatos. Nos contactamos con el director del periódico, le explicamos lo que estaba pasando, le documentamos la información de que el video realmente era un video de años previos, que no tenía nada que ver con el COVID, y ellos no solo, obviamente la razón por la que saltamos es porque el video en los comentarios había generado una cantidad de comentarios antisemitas sin control, con todo tipo de insultos y ataques, y eventualmente ellos no solo eliminaron el video, sino que hicieron algo que no es muy poco común, que publicaron una fe de errata, en donde era un screenshot del video y pedían disculpas en decir que la información era errada y que realmente el video era de Israel de hace 2-3 años y que no tenía nada que ver. Entonces, eso es más que nada una muestra del trabajo que hacemos. No todos los incidentes se resuelven igual. No todos los ataques antisemitas tienen realmente que responderse o no necesitan una respuesta. Muchas veces, si es un ataque muy puntual, una respuesta puede hacer que ese ataque se multiplique y siga escalando y darle más audiencia. Entonces, nosotros contamos con el personal y con los recursos y con la capacidad para determinar cuándo, cómo y dónde responder. Gracias, Beto. Ok, ya estamos llegando al final, ya estamos un poquitico sobre la hora, pero estamos bien. Bueno, ya incorporé a David Yemal, a Nathan Simon, a Alberto Javiles. Entonces la idea es contestar una última pregunta, le voy a dar 1 minuto a cada uno. Primero quería, antes de dar la pregunta, para terminar yo mi intervención, primero quería agradecer enormemente, primero a Liat y a Yael, que de verdad que les hice la invitación y bueno, el apoyo de Beto también, por supuesto, aunque Beto es de la casa, aquí en Panamá. Pero primero, me parece súper interesante todo lo que hemos compartido y su experiencia a nivel de Latinoamérica. Ya él estuvo en Florida y en Estados Unidos, es súper valiosa para nosotros. Esto va a ser grabado, nosotros lo vamos a estar distribuyendo también dentro de la comunidad en Panamá a todos los líderes para que lo distribuyan en las escuelas, lo distribuyan a los jóvenes, a todas las generaciones, y por ahí va la pregunta, y también para que ustedes se sientan libres de distribuirlo en sus comunidades o en sus áreas de influencia. Entonces, para mí enormemente, y nuevamente para mí, bueno, Beto, el trabajo que hace Beto es espectacular junto con David y Alberto y el equipo. Y para mí excelente compartir con Liat y Yael después de tantos años. La verdad que yo les tengo mucho cariño y mucho aprecio, y me encantó compartir con ustedes. Entonces, la pregunta que es esta para los tres, y después dejo a David y a Nathan y a Alberto que aporten en esa pregunta y también tengan 1 minuto para que también me ayuden a cerrar el evento. Entonces, el orden que vamos a hacer es Liat, Beto, Yael, Alberto, David y Nathan, para hacer ese orden. A todos. ¿Qué consejos tienen para empoderar a jóvenes o qué mensaje darían a los miembros de la comunidad para confrontar el antisemitismo? Porque no solo los panelistas, tanto David como Nathan y Alberto también han trabajado en este tema. Entonces, comenzamos con Liat. Adelante. Sí, bueno, las guías informativas que tenemos mucho material, de verdad, si alguien necesita directamente contactarme, con gusto, les puedo dar material, sobre todo para estudiantes.
Sí tenemos un programa de antisemitismo directamente, que lo estamos adaptando ahorita para hacerlo como webinar, porque es la manera del futuro de todas maneras. Entonces, recursos, yo diría armarse de recursos, informarse, mirar las fuentes cuando uno se informa, no estar en lo que se llaman aquí echo chambers necesariamente, que solo quieres escuchar la información que tú quieres escuchar, sino salirse un poco de tu zona de confort para escuchar otros, para ver si esas otras ideas te hacen a ti reaccionar de otra manera. Asegurarse que la fuente es legítima, ser proactivo, unirse con grupos afines, que como Alberto describió es una excelente manera. No hacer de esos grupos afines transaccionales. Eso es algo que realmente, si estás interesado en combatir antisemitismo, realmente estás interesado en entender a otros grupos también. Porque si se ve transaccional, se ve con sospecha. Y por último, creo que lo que Alberto habló de los valores, yo veo cuánto donaron ustedes en Panamá, todos los actos de GESED, Cadena, Bnei Brit, todo lo que están haciendo para poder traer más humanidad a la sociedad donde viven, el país donde viven, es una manera también de involucrarse. Gracias, Liat. Beto, tienes un minuto, Beto. Voy a tratar de ser más rápido porque creo que ya Liat dijo... Haz un gran esfuerzo, Beto. Creo que Liat dijo bastante, pero yo creo que la palabra principal, y si tuviera que escoger una palabra, es educación. Educación en temas de Israel, del judaísmo. Uno no puede defenderse si uno no se conoce y no conoce su historia. Educación en las herramientas y los mecanismos de cómo defenderme, porque puedo conocerlo, pero no puedo saber cómo hablar, no puedo saber cómo formular un argumento. No puedo saber la historia e irme a pelear con un antisemita de extrema derecha que jamás va a cambiar su opinión. Entonces, educación en saber cómo, cuándo y dónde. Y educación también a nivel personal, uno en lo que yo hablaba tanto del tema de valores, ¿no? En lo que uno refleja, en lo que uno representa. Al final, no hay más importante que nosotros, judíos, panameños, dar el ejemplo y decirle y demostrarle a las personas que realmente no somos el perjuicio que ellos tienen. Yo creo que esa es mi conclusión. Voy a seguir conectado, pero voy a tener que cambiarme de equipo, así que probablemente no me vean más. Les agradezco a todos y gracias por la invitación, Eddie. Gracias, Beto. Y clave el tema de valores y dar el ejemplo, que también lo dijo Liat. Ya él, un minuto. Chiquito, lo que dijo Beto, me auno a lo que dijo Liat y Beto, pero lo que dijo Beto, el cómo, el cuándo y el qué, ¿verdad? El saber cuándo es el cómo, el cuándo, el qué, es una de las situaciones más difíciles para la gente joven, ¿verdad? Por lo menos cuando nosotros estamos entrenando a gente joven sobre qué es el antisemitismo y si lo han experimentado, la primera respuesta es no, nunca. Y luego cuando empiezas a sacarlo y a destilarlo, nos damos cuenta que sí lo han oído, es los chistes. Entonces, es esa primera conversación con la gente joven, cómo, cuándo y qué. ¿Qué es el antisemitismo y cómo se manifiesta? Y tener esas conversaciones los padres con los niños, ¿verdad? Investigar, Totalmente. ¿has oído algo de eso? ¿Qué sabes de eso? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo lo entiendes? Y en ese nivel es cuando empezamos a hablar de los recursos y de la educación, pero lo primero es entender y identificar el antisemitismo y cómo se está manifestando. Gracias, Yael. Como tú decías, la pirámide del odio, agarrarla tempranito para evitar que siga escalando. Y por cierto, Yael también compartió la guía que Liat te está explicando del antisemitismo al descubierto, tienen la página ahí, después se la pasamos. A continuación, Alberto Javiles, un minuto, por favor. Un minuto, perfecto. Antes que nada, muchas gracias, muy buenas noches. A los jóvenes lo que les digo siempre es no entrar en pánico, estudiar, identificar de qué se está tratando lo que están afrontando y evitar ahogarse en un vaso con agua, siempre acudir hacia los expertos en la materia para orientarlos a ellos mismos a resolver la situación que están viviendo, usar los canales adecuados y entendamos también que los jóvenes son fuente de información para nosotros, ya que ellos navegan horas interminables en las redes sociales y es en las redes sociales donde hay muchísimo acto o expresión antisemita. Incluso en lugares que ellos entran que nosotros
desconocemos por completo. No hay ninguna información que nos transmitan que esté de más. Siempre es importante recibir informaciones. Esta semana yo recibí una, la persona empezó diciendo, disculpa que te moleste tanto. Le digo, no, 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 jamás de los jamases. Me enojo si es que no me lo dices. Eso sí. La cooperación, lo que dijo Eddie antes, es la cooperación importante entre las instituciones. Aquí no hay gorros, aquí no hay nada, aquí hay un pueblo que tenemos una experiencia terrible en el pasado y que debemos seguir cooperando como ADL y como B'nai B'rith, lo estamos haciendo de la mano juntos en Panamá. La cooperación también implica a las comunidades. Las comunidades tienen que informar a las instituciones mundiales lo que está pasando. Tenemos una responsabilidad enorme, como dijo antes Beto, educar. Y sí, entrar a debatir con antisemitas, yo sí lo considero. ¿Por qué? A él no lo voy a convencer, pero al público que lo lee, a él sí lo voy a convencer. Lo que dijo Liat antes, esta semana tuve un intercambio fortísimo con Fuenmayor. A él no lo voy a convencer, él es un antisemita. Él está convencido que la Shoah no existió, pero el público que leyó en el muro de Facebook de este señor, leyó mis argumentos y hemos ganado todos ahí. Te felicito, Alberto, por esa intervención y como tú dices, el público es importante. David Yemal es nuestro presidente de la B'nai B'rith División, la logia Irving Sapp, y también es presidente de la región B'nai B'rith y también muy activista de CAT. David, unas palabras finales. Gracias, Eddie. Tu recomendación. Sí, mi recomendación para la juventud es educación, educación, educación. Nosotros desde B'nai B'rith tenemos un programa que es uno de nuestros programas bandera, que es el curso de liderazgo a nombre del querido hermano Stanley Fidanque, en el cual va dirigido totalmente a la juventud. Y bueno, ahí se tratan todos estos temas y se preparan a los muchachos para esto. Quiero también decirle a Yael y a Liat que la mancuerna que hace con nosotros ADL, los materiales, las herramientas que nos dan son invaluables. Hace 2 semanas tuvimos un Zoom con los presidentes de todas las comunidades de Panamá, junto con Liat y con Sharon Nazarian, que es la directora para todo el área internacional de ADL, y ahí se analizaron cómo la comunidad está siendo afectada en estos tiempos de COVID, no solo la parte de salud, sino la parte también de antisemitismo, de medios y todo lo demás. Así que le agradezco mucho esa oportunidad. Y bueno, Beto, ya tuvo que salir de aquí, pero hay que decir que Beto está pronto a cumplir 1 año en la presidencia de CAT y la verdad que ha hecho un trabajo espectacular, así que muchas felicidades para Beto. Le vamos a pasar la grabación para que oiga tu felicidad y yo me uno a esa felicidad y estoy seguro que él también. Bueno, ya para terminar, por último, pero no menos importante, Nathan Seidman, presidente de la logia de B'nai B'rith Carlos Elenca. Y bueno, antes de pasar la palabra a Nathan, tenemos 2 eventos la semana que viene, uno relacionado al tema del Museo de la Tolerancia y los Derechos Humanos y la llegada del vagón del Holocausto a Panamá. El día martes, el día jueves tenemos la de los políticos que estamos por anunciar y Nathan tiene un evento súper bueno en 2 semanas del tema de comunicación social con unas comunicadoras de primera. Pero bueno, dejo a Nathan para que diga sus palabras y nos dé su recomendación también. Nathan, 1 minuto, 2 minutitos y ya. Gracias, Eddie. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Yael, Liat, Beto, excelentes. Recuerdo así más o menos bien las imágenes de Venezuela. Quería decirles, la pregunta es muy importante y tanto Alberto Aviles como David han dado de alguna manera ya respuesta a la misma. Yo pienso que es básica, por supuesto, partiendo de la educación o de lo que es la Asbará, el esclarecimiento, pero ese esclarecimiento, esa Asbará tiene que ser bidireccional, tiene que ser multimedia, es decir, vamos a encontrarnos con panfletos antisemitas en las redes, en la televisión, en la prensa escrita. El destinatario o los destinatarios de ese mensaje antisemita que está últimamente edulcorado, llamémoslo así, hay un mensaje antisemita subliminal, revestido de intelectualidad, acaramelado, digamos, vinculándolo con las grandes causas de lucha de los pueblos oprimidos, etc. Ese antisemitismo es el más peligroso en estos momentos. Todavía no hemos visto sus efectos.
Entonces, lo que señaló Beto, de que en paralelo a la labor educativa, a la labor de esclarecimiento que podamos hacer, es el contacto con las otras instituciones, con los otros sectores de la población que no son judíos, pero que son también proclives a este tipo de situación. Es decir, no podemos darle la espalda a estos grupos y de alguna manera ese esclarecimiento tiene que traspasar nuestras fronteras, tiene que ir más allá y tiene que ser permanente. Yo pienso que ante cualquier noticia subliminal, tendenciosa, inmediatamente tiene que haber una respuesta, pero la respuesta tiene que ser, repito, multidimensional, multimedia. En paralelo, yo diría que se haga mucho hincapié adicionalmente en estas nuevas formas de antisemitismo, repito, que no son las clásicas, no son las clásicas, y demostrarle a estos jóvenes cómo ese pretendido antisionismo, entre comillas, es en el fondo una manera justificatoria de cualquier brote antisemita. Así que bueno, este es mi mensaje. Yo les doy de nuevo, los felicito, muy esclarecedora la charla de ustedes. Mándennos por favor el material. Y bueno, de nuevo a ti, Eddie, muchas gracias por tu excelente y siempre brillante moderación. Gracias, Natán, igualmente. Bueno, señores, hasta luego todos, ya estamos un poquito tarde y bueno, Elian, ¿tú querías hacer un comentario final o no? Ya. Más bien agradecerles a todos, son gran amigos, siento que David Yemal está aquí en la minoría porque nunca vivió en Venezuela, mientras que los otros, y Beto ya se fue, pero les agradezco, tenemos ideas muy afines y comunidades muy afines y les agradezco a la comunidad judía de Panamá por habernos Igualmente, gracias a todos por la invitación, gracias Eddie por reconectarte. Gracias, Yael, y para mí un placer reconectarme con las dos. Chao, chao. Vale, saludos. Ya cierro la grabación y se las mando a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.